Amén. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias por el privilegio y el honor, Señor, de conocer un poco más y profundizar más en tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de tener este estudio, Señor, para tener más conocimiento y conocerte más a ti. Te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por cada alumno, estudiante que se ha dispuesto para honrar, Señor, el propósito que tú has puesto en cada uno de nosotros. Damos gracias por la vida de nuestro pastor, que Pastor Mario, que nos está dando la clase esta noche. Espíritu Santo, guíanos, que seas tú hablando el corazón de cada uno de nosotros y enseñándonos cada día más, abriéndonos más, dando inteligencia y sabiduría a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, y que tu palabra no quede vacía, sino que quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, mi hermana Aquilina. Así sea, que baje del corazón de Dios directamente a nuestro corazón. Bienvenidos a la clase número 3 de hermenéutica. Yo lo que me pasó aquí, como no está. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver una serie de géneros, definiciones de géneros y algunas formas literarias. Pero antes de continuar, miremos un poquito lo que veníamos viendo en las otras dos clases, que son supremamente importantes. Las brechas, esas brechas que tenemos que buscar cerrar entre nosotros y los diferentes contextos. Recordando que cuando usted y yo estamos estudiando la palabra del Señor, la mayoría de las veces me atrevería a decir que es para nosotros también sacar de ahí una enseñanza, entendiendo que esa enseñanza primeramente es para mí. Una vez yo tenga esa enseñanza y esa enseñanza me haya redarguido, me haya corregido, me haya instruido, entonces inmediatamente yo también puedo empezar a dársela a otra persona. Pero muchas veces buscamos una introducción. ¿Sí? O sea, bueno, ¿y cómo voy a iniciar de pronto el sermón? ¿O cómo voy a iniciar yo de pronto la enseñanza? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de estos contextos que estamos viendo, usted puede, con toda tranquilidad, empezar a hacer la introducción. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar acerca de la carta a los Efesios. Entonces, usted puede empezar con el contexto de quién la escribió, ¿sí? ¿De dónde la escribió? ¿Qué contexto cultural y histórico que estaba o social estaba sucediendo en ese momento? Entonces usted puede empezar esta carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, aproximadamente en el año 65 después de Cristo, estando él preso, estando él en esta situación, todo eso. Por lo tanto, es muy útil y muy necesario estudiar los contextos, porque esos también van a ser una grande ayuda. Hay cosas de las que usted y yo estudiamos que no necesariamente hay que compartirlas con la congregación, porque ya es una información muy para usted alimentarse, para usted tener una mayor profundidad dentro del texto. ¿Sí? O sea que hay información que no necesariamente, ejemplo, si usted se pone al lado una de sus Biblias de estudio y pone al lado una concordancia y usted empieza a buscar palabras en el original, llámese hebreo, llámese arameo, llámese griego, entonces usted, esas palabras que usted va a ir a mirar, va a estudiar, básicamente son para que usted tenga una mayor comprensión. Sí, no llenemos nuestras enseñanzas de una cantidad de teología, no metamos en nuestras enseñanzas una cantidad de sofisticaciones,
Nuestras enseñanzas deben ser lo más claras posible. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que tiene un máster, que ha salido un magíster por allá de la Universidad de Harvard, pueda igualmente la persona que a duras penas escribe su nombre, ambos tienen que poder comprender el mensaje. ¿Sí? Entonces, esas investigaciones de palabras en el original y todo eso, esas son cosas que usted las puede guardar. Eso para usted mismo. Eso no quiere decir que de vez en cuando usted meta una explicación de él. Pero interesante e importante son los contextos. Muy importantes los contextos, ¿verdad? Y las brechas, por supuesto. Vamos a ver entonces géneros literarios. Acuérdense que hay géneros y hay formas literarias. Y ahora nos vamos a dar cuenta de cuán profundo son los textos bíblicos. Dios es Dios de la literatura. Él es el creador de absolutamente todo, incluyendo los géneros y las formas literarias. ¿Sí? Entonces, la palabra género es un término que viene del latín, que significa forma o clase. Cuando este término se aplica a la interpretación bíblica, la expresión género literario se refiere sencillamente a las diferentes categorías o tipos de literatura que encontramos en la Biblia. Debemos entender que el término género igualmente lo podemos utilizar para la literatura universal, ¿no es cierto? Porque hay géneros de suspenso, hay géneros también de ciencia ficción, ¿sí? Hay géneros novela, todo eso es básicamente lo que podemos hablar de un género literario. Entonces tiene sus diferentes categorías o tipos de literatura. Y en la Biblia encontramos esa serie de géneros literarios. Miremos un poquito el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos la narrativa, por supuesto que sí, todo lo que es Éxodo, todo lo que es Números, Deuteronomio, el mismo Génesis, por no hablar de los libros históricos. eh, Tenemos la narrativa, pero también tenemos ley, Levítico, ¿sí? El mismo Génesis, el mismo Éxodo, tiene ley. Tenemos poesía, y se van a dar cuenta que la poesía hebrea es diferente a la poesía de nosotros, ¿verdad? Y una gran parte de los textos bíblicos que parecen que no son poesía. ¿Tenemos profecía? Por supuesto que tenemos profecía, ¿verdad? Para eso tenemos los profetas mayores, los profetas menores, y tenemos textos sapienciales, como proverbios y demás. Miremos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene evangelios. Esos evangelios también podríamos tomarlos como biografías, ¿sí? Porque se narra básicamente el tiempo que nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, pueden ser también biografías, pero los conocemos más como ¿qué? Como evangelios. Tenemos un libro de historia, que es ¿qué? Hechos de los Apóstoles. Sí, entonces tenemos también ese género literario, la historia. Tenemos la carta, tenemos cartas generales, tenemos cartas personales y también tenemos cartas apologéticas de defensa de la fe. Sí, estas cartas esencialmente, estas que tienen que ver con la apologética o con la apología, y estas cartas personales, pues lógicamente vienen del apóstol Pablo, pero tenemos las cartas generales, ¿verdad? Las cuales vamos a mirar ahora un poquito su contexto y por supuesto tenemos literatura que apocalíptica. El Antiguo Testamento lo podemos clasificar de las siguientes maneras. La ley o catálogo lo encontramos en los libros y yo le voy a pedir a uno de ustedes, mi hermano Walter, qué gusto tenerlo por aquí. Usted me colabora, por favor, con esta diapositiva.
Claro que sí, pastor. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y sus géneros literarios podemos clasificarlo de las siguientes maneras. La ley o catálogo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Libros históricos. 12 libros. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Poéticos o sapienciales, 5 libros. Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantares de los Cantares. Profetas mayores, 5 libros. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, 12 libros. Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Señor, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Walter. Ok, pastor. Cordial saludo para su esposita María Fernanda. Muy bien. Miremos entonces la gama de géneros literarios que encontramos en el Antiguo Testamento. Sí, la gama tan impresionante de géneros literarios que posiblemente ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Sí, nosotros posiblemente estábamos leyendo los textos bíblicos, sí, pero sin ni siquiera preguntarnos, bueno, ¿y este texto bíblico qué género literario es? Y eso es lo que nos está llevando la hermenéutica. Y eso es lo importante ahora, ¿sí? Que usted y yo empecemos verdaderamente a investigar acerca de los textos bíblicos y no seamos simplemente esos lectores que pasan por encima del texto, pero que hay una serie de informaciones, de información que lleva cada texto que me va a poder ayudar a comprender mucho más. Sí, mucho más el texto, porque si yo sé que estoy en un libro donde el género es narrativa, o el género es histórico, entonces yo ya me hago una imagen, una precomprensión. ¿Se acuerdan de esa precomprensión, preinteligencia de ese libro, del pasaje? ¿No? Entonces, hoy en día, y aquí en adelante, desde que estamos tomando hermenéutica, se los he dicho muchas veces, de aquí en adelante usted y yo no podemos enfrentarnos a un texto bíblico sin empezarle a hacer esas preguntas y que el texto le pregunte a usted, ¿sí? Si verdaderamente usted y yo estamos conforme y estamos en línea con lo que está enseñando el Señor. Y si hay corrección, pues debemos corregir, ¿verdad? En todo eso debemos nosotros estar muy pendientes. Quiero tener claridad cuando hablamos de los profetas mayores, que no nos vayamos a confundir, son 5 los libros, pero 4 profetas. ¿Correcto? Los profetas son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los 4 profetas mayores. Pero hay 5 escritos. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías escribe el libro de Jeremías más Lamentaciones. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos 5 libros aquí. Muy bien. Continuemos. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿quién me quiere colaborar, por favor, con esta diapositiva? Yo, pastor Marcelo. Marcela, muchas gracias. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y sus géneros literarios. Podemos clasificarlos de la siguiente manera. Históricos, 5 libros. Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según Lucas, Evangelio según Juan y Hechos de los Apóstoles. Los doctrinales son 21 cartas y se dividen de la siguiente manera. Las epístolas de Pablo y las epístolas generales. Las epístolas de Pablo son 13 cartas. Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera a los tesalonicenses
y segunda a los tesalonicenses. Primera Timoteo y segunda Timoteo, Tito y Filemón. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Fíjense que estamos mirando también cómo los evangelios también se pueden tomar como género histórico. ¿Por qué género histórico? Porque está contando la historia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y los hechos de los apóstoles está contando la historia. Herido a muerte, ¿viste? De suicidio, te digo, suicidio. Están contando la historia del nacimiento de la iglesia primitiva y de ahí para adelante, ¿sí? Pero igualmente los evangelios, es difícil que alguien le diga a usted, vea, vamos al libro histórico según San Mateo. No, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra evangelio. Evangelio según Mateo, o según San Mateo, como usted quiera decirle, es la versión del Evangelio de las Buenas Nuevas según el autor que es Mateo, ¿verdad? Ahora, los doctrinales, que son aquellos que indudablemente siguen siendo vigentes para hoy en día, siguen afirmando nuestra doctrina en la fe en estos días. No me vayan a malentender, a malinterpretar, perdónenme. Toda la Biblia, todo el consejo de Dios, absolutamente todo el consejo de Dios es útil. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Sí, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros no podemos simplemente dedicarnos, digamos, voy a enseñar solamente acerca de los evangelios. Eso ya sería una hermenéutica especial, ¿cierto? O específica, ¿sí? O en el estudio muy específico solamente de los evangelios. Pero usted y yo debemos estudiar desde el principio hasta el fin. Ahora usted me preguntará, ¿y cómo deberíamos entonces leer la Biblia? Yo le voy a decir mi concepto. Mi concepto, lógicamente, es que cuando hay un recién llegado, lógicamente lo guiamos a la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y en especial podríamos hablar del Evangelio según Juan. Pero usted y yo, que ya llevamos un tiempito, después de que ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, leemos de tapa a tapa. Ese es mi concepto y mi consejo, de que empecemos en Génesis, terminamos en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es que el Génesis es el principio de todas las cosas. Y el Apocalipsis es que el final de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, esa es la instrucción. Todo el consejo de Dios debemos nosotros estudiarlo. A todo el consejo de Dios debo yo hacerle hermenéutica. Como decía el otro día, no podemos entregarle las migajas a Dios. ¿Sí? Cuando estamos estudiando, estamos estudiando. Entonces vuelvo a lo mismo. Escojo mi lugar de estudio, una buena iluminación. Lo primero que hago es llevar mis materiales, mi libreta de apuntes. ¿Sí? Mi libreta de apuntes. ¿Qué más hago? Lógicamente, oro para que sea el Espíritu Santo abriendo mi entendimiento. Leo mi pasaje, medito sobre el pasaje, vuelvo y lo leo, empiezo a tomar notas, ¿cierto? Y vuelvo y le oro al Espíritu Santo y así sucesivamente. ¿Sí? Y empezamos en esas notas a hacer las reglas de hermenéutica. ¿Para qué? Para poder hacer la aplicación o la exégesis del texto. Aquí en las cartas quiero hacer hincapié en una cosa. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos Primera de Corintios? ¿Sí? Primera de Tesalonicenses. Primera de Timoteo. Déjenme decirles que lo correcto es Primera A. ¿Por qué?
porque el que la escribe es Pablo y se la dirige a los corintios. No es los corintios que le escriben a Pablo, es Pablo el que le escribe a. ¿Sí? Y fíjense que ese errorcito lo seguimos llevando y nos montamos al púlpito, le decimos buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Les invito a que vayamos a la al primero de Timoteo. Sí, primera de Timoteo, no, es primera a Timoteo. Y es necesario que empecemos, con todo el amor se los digo, que empecemos a corregir esos pequeños detalles. ¿Sí? Vuelvo y digo, ¿por qué? Porque no es Timoteo el que le escribe a Pablo, es Pablo el que le escribe a Timoteo. Muy bien. Continuemos. Mi hermana Eliana, bendiciones, ¿cómo está usted? Muy bien. Continuemos. Las epístolas generales son 7. ¿Quién me quiere colaborar? Por favor. El pastor Pedro de Puerto Rico. Muy bien, mi pastor Pedro de Puerto Rico. Vamos. Bien, pastor. Se te está Primera yendo, de Pedro. Déjame ver. ¿Me escucha bien? se te está yendo la señal un poquito. ¿Me escucha? Sí, ahorita sí, ahora sí. Ok, ahora. ¿Ahorita? Ya, muy bien. Ok. Vale. Epístolas generales, 7 cartas. Santiago, primera a Pedro, segunda a Pedro, como aprendimos ahora mismo. Primera a Juan, segunda a Juan y tercera a Juan. Luego tenemos Judas y Hebreo. Y por último tenemos el libro profético, el Apocalipsis o Revelaciones. Ok, muy bien. Ojo con lo que está sucediendo aquí. Mi hermano Pastor Pedro, Amén. mi hermano Ajá, Pastor amén. Pedro y para todos. Una cosa es cuando yo dirijo la carta hacia alguien y entonces digo primera a Timoteo. Pero estas amén. cartas de Pedro y Juan y Santiago son ¿sí? Porque es Amén. una carta que no va dirigida específicamente a nadie, sino es una carta que va para todas las iglesias, por eso se llaman epístolas generales. Entonces es la primera carta de Pedro a las iglesias, ¿sí? Entonces, en este caso, profesor, usamos el D. para estar claro. Ok, ya me explico. Esa era la pregunta que iba a hacer. Gracias. Sí, eso es tener claridad sobre eso, porque estas son las epístolas generales. Las otras, fíjense que son prácticamente cartas o epístolas personales, dirigidas específicamente a Timoteo, específicamente a los efesios, específicamente a los tesalonicenses, específicamente a los colosenses, pero las epístolas generales, que son de Pedro, porque él es el autor de la epístola, es una carta que va abierta a las diferentes iglesias. ¿Sí? ¿Tenemos claridad en este momento sobre eso, por favor? Permítanme. Listo. Entonces, tengamos claridad, por favor, sobre eso. Y continuemos. Quiero hacerles la pregunta. ¿Queda claridad sobre ese punto? Por favor. ¿Quién me dice? Pastor, entendido, pastor. Amén, mi amor. Perfecto. Sí, pastor, estamos claros. Gracias un Gracias. montón. Listo, muchas gracias. Ok. Muy bien. La poesía. La poesía hebrea. La hermenéutica bíblica es una materia que debe tener en cuenta las grandes contribuciones del pueblo de Dios ha dejado a la literatura universal a través de sus poesías. La poesía hebrea no se caracteriza por la rima como la nuestra, sino por el ritmo. Para aquellos como Roberto, como Anderson, aquellos que tocan algún instrumento, que tienen relación con la música directamente,
seguramente me van a comprender porque la poesía hebrea tiene, básicamente, se clasifica por sus golpes rítmicos. Ahora, ¿qué sucede? Que para yo poder analizar y entender esos golpes rítmicos, los cuales tiene la poesía hebrea, lógicamente tendría que leer los textos en el original para yo poder entender y saber cómo es que está rítmicamente seleccionado y configurada. Sí, porque en los textos y en esas traducciones que usted y yo tenemos al español, lógicamente esas complejidades rítmicas con las cuales se identifica la poesía hebrea desaparecen. Por eso muchas veces, discúlpenme que insista, cuando ustedes tengan tiempo, no dejen de pasar la oportunidad de poder ir a estudiar los textos en el idioma original. Sí, se puede. Miren, fíjense una cosa. La tercera parte del Antiguo Testamento es poesía. Sí, y nunca habíamos pensado en eso. La tercera parte del Antiguo Testamento es poesía. Los salmos, proverbios, cantar de los cantares, lamentaciones, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Estos son libros poéticos. Sí, fíjense cómo la hermenéutica en este momento nos está abriendo un panorama que usted y yo no estábamos teniendo en cuenta, ¿verdad? Igualmente que gran parte de Job, Isaías, Oseas, Joel y Amós. Mi hermano Roberto, creo que tienes alguna pregunta. No, pastor, de pronto hacer una aclaración. De pronto lo que pasa es que como usted dice que cuando hacen las traducciones siempre hay un cambio. Es como en el caso cuando una canción en inglés y usted la traduce al español, esa poesía pierde la rítmica, pierde la entonación, pierde la acentuación, pierde todo. Así también pasa Correctísimo. con Gracias por tu poesía inglés. aporte. Gracias por tu aporte porque eso igualmente nos da mayor entendimiento sobre lo que yo quería decir. Pero les voy a contar algo acerca de la poesía. Hay un texto y los invito que cuando ustedes tengan una palabra, váyanse a la concordancia, vayan a un diccionario del idioma original para que ustedes, para que podamos tener de pronto un entendimiento mayor de lo que quiere decir. Me puse un día a averiguar la palabra hechura. Esta palabra hechura la podemos encontrar, digamos, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Que dice, porque somos hechura suya en Cristo Jesús, sí, creados para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, la palabra hechura en el original es poema. O sea que cuando el Señor nos está haciendo y nos estaba haciendo a nosotros, Él estaba escribiendo un poema de cada uno de nosotros. Sí, qué cosa tan maravillosa. Miren la sensibilidad y el amor de Dios cuando Él está creándonos allá en el vientre de nuestra madre. Desde allá, el Señor está escribiendo de cada uno de nosotros un poema. Sí, o sea que en vez de decir porque somos hechura, podemos decir porque somos poema suyos creados en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, la hermenéutica, a ir a investigar aquellos pequeñísimos detalles, pero que igualmente nos van a mostrar una inmensa profundidad del amor de Dios en sus textos bíblicos. Sí, entonces yo le invito a que cuando usted esté estudiando una palabra, si el Espíritu Santo llega a usted y le dice, averigüe esa palabra, es porque el Señor tiene una perla
y un secreto ahí para cada uno de nosotros. ¡Qué hermosura! Permítanme decirles que cuando yo entendí esa palabra y la saqué y la puse en contexto, a mí me dio ganas de llorar, realmente. Sí, me dio ganas de llorar, de saber que el Señor, haciendo conmigo, está escribiendo un poema. Qué cosa maravillosa. Entonces, la poesía hebrea. Imagínense que la tercera parte del Antiguo Testamento es poesía. Qué maravilloso, qué maravilloso. Continuemos. La poesía de la Biblia tiene carácter inminentemente religioso, por supuesto, pero hay también fragmentos de poesía como la que usted y yo conocemos, o sea, la que podríamos llamar la poesía secular. Y por ejemplo, aquí hay unos ejemplos como la canción del gozo, en el libro de Números 21, 17, 18, el matrimonio de Rebeca, Génesis 24, 60, la endecha de David, el segundo libro de Samuel, ¿verdad? 1, 17, 27, la canción de Victoria, libro de Jueces, capítulo 5, y de la viña en Isaías 5, del 1 al 7. Entonces, continuemos. Ahora vamos a entrar en las 4 clases diferentes de poesía religiosa. Quisiera que alguien me colaborara leyendo, por favor. Amén, Yo la pastor. leo, pastor. Pastora Lida, adelante. Muchas gracias, pastor. 4 clases diferentes de poesía religiosa. Primero, la lírica, cuya forma más hermosa son los salmos, pero que también se muestra en los libros históricos. Segunda, la nómica o proverbial, que se halla en los proverbios, parte de Eclesiastés y en muchos aforismos esparcidos por el Antiguo Testamento. Tercera, la dramática, que se encuentra especialmente en Job. Es uno de los más hermosos poemas de la literatura universal y posiblemente en Cantares, que ha sido interpretado como un drama poético que ensalza el amor humano. Y cuarto, la elegíaca. La encontramos en Lamentaciones y en otras canciones tristes y cantos fúnebres contenidos en los libros históricos y proféticos. Más que por su rima, que raras veces aparece en el Antiguo Testamento, la poesía hebrea se distingue por otras 2 características de forma: el acento rítmico y el paralelismo. Los versos de la poesía hebrea se caracterizan por su énfasis acentual y entre estos el verso corriente puede tener 2, 3 o 4 acentos. El acento rítmico hebreo se determina según el número de palabras significativas que tenga el verso. Normalmente cada palabra encierra una idea y se cuenta como una unidad acentuada del verso, pero a veces 2 palabras cortas se consideran como una sola o una palabra larga se puede contar como 2 unidades. Los poetas hebreos difieren de los modernos en que al componer un verso solamente consideraban las sílabas acentuadas y a veces introducían entre estas 3 o 4 sílabas no acentuadas. El ritmo más común era de 2 versos con 3 acentos en cada uno o con 3 en el primer miembro y 2 en el segundo. Los versos individuales se unían por lo que se conoce con el nombre de paralelismo. Este es una rima de sentido, no de sonido, y se puede apreciar aún en las traducciones. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias. Fíjense la riqueza. 4 clases de poesía que encontramos en la Biblia. Salmos. Acordemos que entre otras, los salmos, aparte de ser poesía, son letras cantadas, ¿no es cierto? Son esas letras que se escribieron y que todavía hoy en día el pueblo judío, el pueblo en Israel, cantan. Tenemos la gnómica, que es la parte de los proverbios, Eclesiastés. ¿Sí? La dramática, pues lógicamente todos entendemos el libro de Job, ¿verdad? Pero miren lo que estábamos hablando ahora acerca de las 2 características
que encontramos, que es el acento rítmico y el paralelismo. El acento rítmico y el paralelismo. Por eso dice que este es más una rima de sentido y no de sonido. Nosotros, en nuestra poesía, generalmente las terminaciones terminan con el mismo sonido. En este caso, la poesía hebrea, este texto que te estábamos leyendo, que leyó la pastora Lida, indudablemente nos lleva a investigar un poco más. Yo les dejo la inquietud de que ustedes, después de leer estas diapositivas nuevamente, empiecen a investigar un poquito más acerca de esta cuarta clase de poesía religiosa, ¿sí? Para que podamos entender verdaderamente. Porque aquí me dice que el acento rítmico hebreo se determina según el número de las palabras significativas que tenga el verso. Y así como decía nuestro hermano Roberto hace un ratico, todas las traducciones, por más cercanas que sean al texto original, van a tener su cambio. Sí, todas aquellas que de una forma u otra, traducciones siempre van a generar un cambio en el sentido de lo que originalmente se está queriendo. Vamos a entrar. Profesor, disculpe el atrevimiento, una pregunta, es el Pastor Pedro de Puerto Rico, eso que usted está trayendo. En un momento dado, aquí hablamos de Lucas capítulo 1, versículo 37 en la iglesia, ¿verdad? Y estaban trayendo que en Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y una persona dice, sí, pero se le quita en la nueva traducción viviente, dice, es que Dios cumple su palabra. Así es. Dios cumple su palabra, su promesa. Entonces yo le digo a la persona, varón, lo que pasa es, yo no puedo decir que la Reina 60 está mal, ni la traducción viviente está bien, porque en última instancia, este servidor, hablando de mí, yo no he visto ni los manuscritos, ni los microchips, yo no tengo esa bendición, ni le he tenido de ver ni una cosa ni la otra, pero, cuando dice no hay nada imposible para Dios, es que no había nada imposible para que Elizabeth quedara embarazada. El otro contexto de la nueva traducción viviente dice es que Dios cumple sus promesas. En otras palabras, Dios cumplió que Elizabeth iba a caer, iba a dar a luz, y por eso es que dice el verso 37 eso. Ambas están correctas, pero el término, si tú vienes a ver, yo obviamente, como dicen por ahí, yo soy King James o Valera 60, pero eso es un decir. Pero traducción viviente yo la uso y como tú vienes a ver, porque cuando tú por ahí allá tú estás, hermano, porque la palabra dice no hay nada imposible para Dios, todo el mundo pero si tú dices, hermano, Dios cumple sus promesas en términos y el tono que tú lo ves, la gente va a adorar a Dios, pero en el contexto. Permítame, sí, eso es correcto, inclusive amén. Entre las gracias, mi hermano Pedro, Pastor Pedro, por estar aquí poniendo el tema. De hecho, les voy a contar una cosa. La Reina Valera 1960 es sacada directamente de los manuscritos originales. O sea que es una fiel, igual que la Biblia de las Américas. ¿Sí? O sea que son fieles traducciones de los manuscritos originales, para que lo tengan claro en este momento. Porque hay versiones que son peligrosas, con todo el respeto, ¿sí? Con todo el respeto, pero hay traducciones que son Pastor, gracias. peligrosas, muy peligrosas. Entonces, permítanme decirles que la Biblia de las Américas, inclusive la Biblia de las Américas, es más cercana que la Reina Valera 60 a los manuscritos originales, pero ambas salen directamente de los manuscritos originales. O sea, de ahí no ha habido que de pronto hubo como, digámoslo así, un aterrizaje en otro lugar antes, no. Entonces, esos textos, esas traducciones para nosotros son fieles, lo más fieles posible.
Y tenemos que tener mucho discernimiento, de verdad que sí. Tenemos que tener mucho discernimiento en el momento de leer un texto, porque hay traducciones que son muy peligrosas, sí, muy peligrosas. Entonces, hemos hablado aquí, gracias, Pastor Pedro, porque esto es supremamente importante. Lo que usted Amén, gracias a usted, pastor. es supremamente importante lo que usted está planteando. Como estamos hablando de que para el estudio de la palabra del Señor debemos tener primeramente la Biblia que mayormente se trabaja en su congregación. Sí, ese debe ser el texto principal, digámoslo así, o el texto central, ¿verdad? Si en su iglesia trabajan Nueva Traducción Viviente, si en su iglesia trabajan más bien Reina Valera 60, todo este tipo de cosas, entonces ese es el texto que va a ser el texto central sobre el cual yo voy a empezar a hacer la hermenéutica y la exégesis, perdón. Y lógicamente, para una mayor comprensión de ciertos textos, yo puedo ir a leer otras versiones Pero permítanme decirles que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de qué versiones estoy leyendo, qué versiones no son lo más confiables. ¿Sí? No son los más confiables. Hay una Biblia, bueno, la nueva versión internacional, que inclusive eh, en un pasaje que ahorita no lo tengo aquí fresco, pero voy a estudiarlo para decirles, hay un pasaje donde el último versículo de ese pasaje está en la Reina Valera 60 y en la nueva versión internacional no está. Entonces, eh, qué peligroso, qué peligroso, y tengamos cuidado, por favor. Tengamos cuidado porque esto puede llevarnos muchas veces a tener esas discusiones que no nos van a llevar muchas veces a ningún buen resultado. Acuérdense que nosotros no estamos para contender, sino para igualmente poder guiar a nuestros hermanos comentándoles. Y la próxima vez que a ustedes les suceda algo de eso, ustedes pueden ya con certeza decirles, la Reina Valera 1960 sale directamente de los manuscritos originales, al igual que la Biblia de las Américas. Y eso le da un gran peso a esa traducción. Muy bien, continuemos aquí. Como el rasgo más característico de la poesía hebrea están los paralelismos. Y el paralelismo se clasifica en tres tipos primordiales o fundamentales o básicos, que es el sinónimo, el antitético y el sintético. Vamos a mirar un poquito acerca de estos tres paralelismos. Estas son cositas que cuando usted esté preparando su homilía, su sermón, estas son cositas que usted no le vaya a contar esto a la congregación porque los confunde. Esto es información para nosotros, ¿sí? Esto es de ese estudio profundo de deleitarse. Cuando usted y yo ya entramos a analizar los géneros, las figuras literarias, es cuando usted y yo empezamos a deleitarnos en el Señor y en su santísima palabra. Cuando usted y yo empezamos a escudriñar, a averiguar, a investigar acerca de los diferentes contextos, ¿sí? Contexto del autor, contexto social, histórico, todo eso cultural, es cuando usted y yo verdaderamente podemos decir, me estoy deleitando en el Señor. Sí, me estoy saboreando los textos bíblicos. No simplemente los estoy leyendo por encima, sino que los estoy degustando. Es como cuando usted está frente a esa
comida deliciosa que usted prefiere, ¿no es cierto? Y usted va probando y sacándole el sabor, ¿sí? Y degustando cada parte de lo que usted está masticando. Eso es lo que debemos hacer nosotros con los textos bíblicos y eso es lo que nos lleva a la hermenéutica, ¿sí? Por eso vuelvo y no me canso de repetirles, de aquí en adelante, ustedes no pueden ir a un texto bíblico sin hacerle todo, absolutamente todo el mecanismo, ¿sí? De estudiarlo y de desmenuzarlo en su gran mayoría. Yo quería preguntarles una cosa y más tarde podemos conversar acerca de esto. Ustedes saben que hermenéutica es una materia que podríamos hablar por ella de meses, ¿sí? Pero igualmente, si después de terminar hermenéutica hay un buen grupo de estudiantes que quieran profundizar más en todos los conceptos hermenéuticos, exegéticos, armamos un grupo por fuera del instituto. Por supuesto, con autorización de mi pastor Fermín. ¿Sí? Yo todo lo que hago, yo nunca me muevo sin la autorización de mi pastor. Nunca. Y le recomiendo a usted también. A usted también le recomiendo. En mi caso, presente, desde Puerto Rico, presente desde ya. Amén, amén. Amén, amén. Entonces, le recomiendo, nunca haga nada sin que su pastor lo sepa. ¿Sí? Entonces, yo lógicamente hablo con el director del instituto y le digo, pastor, hay un buen grupo de estudiantes que quieren profundizar un poco más en todos los conceptos hermenéuticos y exegéticos. Usted me permite, sin necesidad, ni que sea de remuneración económica, ni tampoco que sea dentro de un horario del Instituto Bíblico Cuadrangular Virtual. Eso ya sería que entre nosotros nos sentamos y nos deleitamos y crecemos juntamente. Ahí les dejo la inquietud para que más tardecito vayamos hablando y vayamos formando el grupo, porque ustedes saben que lo que nosotros les entregamos en el Instituto Bíblico Cuadrangular es unos fundamentos, esos fundamentos que queremos que ustedes igualmente haya como ese deseo de seguir investigando, ¿sí? De seguir más allá de lo que las clases a ustedes les están enseñando, porque aparte de lo que yo les estoy dando, pastores, líderes, créanme que hay muchísimo más, ¿sí? Entonces, qué bueno que pudiéramos hacer. Entonces, vamos a empezar con las clases más comunes del paralelismo. Empecemos con el paralelismo sinónimo. Todos sabemos lo que es un sinónimo, en el que el segundo miembro o en la segunda frase repite simplemente con palabras diferentes el pensamiento del primero. Yo creo que está claro. Ese es el paralelismo sinónimo. Cuando usted en su segunda versículo o parte del versículo encuentra que estamos diciendo lo mismo que dijimos anteriormente, pero con palabras diferentes. O presenta una gran similitud entre las líneas que utilizan palabras con significado muy similares. O sea, la segunda línea lo que hace es que repite en gran medida la misma idea que la primera línea, utilizando terminología similar. Miremos ejemplos para que esto nos quede claro. En el Salmo 2, versículo 4, versión 60, Reina Valera. Miren acá. El que mora en los cielos se reirá. Punto y coma. El Señor se burlará de ellos. Entonces, miremos una similitud. ¿Quién mora en los cielos? El Señor.
Se reirá. Y en el otro dice, se burlará. Entonces, ese es el paralelismo sinónimo. La segunda parte, después del punto y coma, está representando prácticamente la misma idea que la primera parte. Miremos otra vez. El que mora en los cielos, o sea, el Señor, se reirá. Y dice la segunda parte, se burlará. Ahí estamos viendo que es la misma idea, pero con palabras diferentes. Salmo 103:10. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Fíjense la segunda parte. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Dónde está el sinónimo, la similitud? Iniquidades, nuestras iniquidades, y está la similitud en nuestros pecados. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Miremos una cosa. Entonces, el paralelismo sinónimo lo podríamos caracterizar o decir de la siguiente manera. A es igual a B. La frase A es igual a B. O viceversa. La frase B tiene el mismo significado con diferentes palabras que la frase A. Entonces, cada parte de la primera frase del Salmo 2, 1 al 3, corre pareja con casi sinónima en la segunda. Vamos a mirar. Miremos entonces aquí. La primera frase le vamos a poner la letra A en mayúscula y a la segunda frase le vamos a poner la letra B en mayúscula, porque A igual a B. Entonces miremos la frase A. El que se sienta en los cielos se ríe. Miremos entonces la frase B. El Señor se burla de ellos. Fíjense que he querido resaltar esos sinónimos o esas ideas sinónimas o similares con estos colores. El que se sienta en los cielos es ¿quién? El Señor. Se ríe, también se puede decir, se burla de ellos. Entonces, explicación. El que se sienta en los cielos es la línea A, está en paralelismo sinónimo con el Señor de la línea B. Asimismo, se ríe de la línea A, está en paralelismo sinónimo con se burla en la línea B. Entonces, las dos líneas están expresando prácticamente lo mismo y han de leerse e interpretarse como una unidad. Yo creo que es muy claro. De aquí en adelante, lógicamente, como les digo, esto es para nosotros. Esto es para cuando usted quiere deleitarse en el estudio de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, qué bonito es cuando usted y yo nos sentamos y de verdad sacamos el tiempo suficiente para poder estudiar, para poder deleitarnos en la palabra del Señor, para podernos dar cuenta de la riqueza literaria, de la riqueza en figuras y géneros literarios que tienen los 66 libros de la Biblia. Sí, yo creo que muchas veces hemos pasado por los textos bíblicos sin ni siquiera darnos cuenta, simplemente los hemos leído. Sí, lo hemos leído, pero hoy en día ya usted y yo podemos darle un nombre a eso que estamos leyendo. Y en este caso,
estamos diciendo que eso y otros versículos que hay, los conocemos como ¿qué? Como paralelismos sinónimos. Continuemos. El paralelismo antitético es aquel en el que el segundo miembro o la segunda línea establece ya no una similitud, sino un contraste con el primero. O se usa, como se dice también, un antónimo. Y miren lo que dice aquí, delgado contra gordo, bueno contra malo, paralelismo antitético, en vez de usar un sinónimo. A veces se repite en forma negativa el pensamiento del primero. Miremos algunos ejemplos. Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, fíjense el contraste. En el primero, necesitan y tienen hambre. Y en el segundo me dice lo contrario. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ese es el paralelismo antitético. Miremos Proverbios. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos, ¿qué? Es su vejez. Jóvenes en contraste a ancianos. Fuerza o su fuerza en contraste a su vejez. Ese es el paralelismo antitético. Por eso les decía a ustedes que esto es para nosotros. Sí, esto es para nosotros cuando estamos deleitándonos en la palabra del Señor. Esto es para nosotros cuando estamos estudiando profundamente la palabra de Dios. Entonces, usted y yo ya vamos a entrar a un comprender, discúlpenme, mucho mayor, donde vamos a decir, ay, mira, esto que estoy leyendo aquí, esto es un paralelismo sinónimo, esto que estoy leyendo aquí, esto es un antitético, ¿verdad? Eso es importante y vamos a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de los versos pareados en Proverbios 10:1 a 22:16 son paralelismos antitéticos. Escuche eso, desde el Proverbios 10, versículo 1, hasta el Proverbio 22, versículo 16, son paralelismos antitéticos. ¿Usted se había dado cuenta de eso? ¿Usted se había dado cuenta de eso? Sí, eso es lo que nos lleva a nosotros cuando estudiamos la palabra del Señor. Sí, allá darnos cuenta de todas esas maravillas literarias que nos ha dejado el Señor en su santa y bendita palabra. Entonces, ejemplo, mire Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Sí? El hijo sabio, el contraste es ¿qué? El hijo necio. La alegría tiene su contraste ¿en dónde? En la tristeza. Y en vez de padre, está madre. Ahí estamos viendo claritico lo que es un paralelismo antitético. ¿Sí? Entonces, en este texto bíblico, prácticamente de Proverbios 10:1, hay tres partes y tres pares de opuestos en el mismo versículo. Como hablábamos ahorita, hijo sabio contra hijo necio, ¿cierto? Alegría contra tristeza y madre contra padre. Pero hay que observar que se señala la misma idea, pero de diferentes polos, o sea, con polos extremos. Sí, la misma idea, pero con polos extremos. Paralelismo sintético o progresivo. Estamos terminando con los tres paralelismos mayores y ustedes me van a regalar 5, 7 minuticos más. Es en donde el segundo verso y los siguientes versos posiblemente completan el pensamiento del primero. O sea, le van dando un crecimiento a la primera idea. ¿Sí? De ahí extendiéndose o explicándolo más.
Sí, de ahí el término progresivo, porque el primer pensamiento es reforzado, llevando la idea en un crecimiento y explicándolo y dejando siempre al final mayor claridad. ¿Sí? Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Sí? Entonces le está diciendo en el primer verso, Israel, confía en Jehová. Y le está dando una causa, porque Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Ahí está creciendo. Sí es progresivo. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Como para dar mayor claridad hacia dónde estoy alzando los ojos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Tenían hambre y sed. Estaban a punto de morir. Estaba dando una explicación. Y yo le voy a dar un ejemplo clarísimo. El Salmo número 1. El Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores,